El charlatán y Jack, de Cliff Barker. El charlatán no acertaba a averiguar por qué los poderes que pueden presidir el tribunal por largo tiempo, que por largo tiempo pueden iluminar las cabezas de los condenados, lo habían mandado desde el infierno a seguir los pasos de Jack Polo. Siempre que elevaba una demanda por mediación del sistema a su amo, planteando la simple pregunta de ¿qué estoy haciendo aquí?, se le contestaba con un rápido reproche por su curiosidad: no es asunto tuyo. Esa era la réplica. Tú hazlo o muere en el intento. Y después de 6 meses de perseguir a Polo, el charlatán empezaba a ver en la extinción una salida fácil. Este interminable juego del escondite no beneficiaba a nadie y solo contribuía a su inmensa frustración. Temía las úlceras, la lepra psicosomática, enfermedades a las que estaban sujetos los demonios inferiores, como él. Y sobre todo, temía perder del todo el control y matar al hombre en un acto de arrebato de irreprimible resentimiento. ¿Qué era Polo, a fin de cuentas? Un importador de pepinillos. Por los cuernos del Levítico, era un simple importador de pepinillos. Su vida estaba destrozada, su familia era gris, su política necia y su teología inexistente. El hombre era una insignificancia, una de las hormiguitas más diminutas de la naturaleza. ¿Por qué preocuparse por un tipo como él? No era precisamente un Fausto, un sellador de pactos o un vendedor de almas. Era la clase de individuo que no se lo piensa 2 veces en espera de una inspiración divina. En semejante situación la habría olisqueado, se habría encogido de hombros y habría seguido importando pepinillos. Con todo, el charlatán estaba confinado a esa casa durante largas noches y días aún más largos, hasta que convirtiera a ese hombre en un lunático, o casi. Iba a ser un trabajo lento, por no decir interminable. Sí, había veces en que hasta la lepra psicosomática sería soportable si ello significaba que lo dejarían darse de baja por invalidez en ese mismo instante. Por otra parte, Jack J. Polo seguía siendo el más ignorante de los hombres. Siempre había sido así. Desde luego, su historia estaba jalonada por las víctimas de su ingenuidad. Cuando su última y llorada esposa lo había engañado, él había estado en casa por lo menos en 2 de aquellas ocasiones, mirando el televisor. Fue el último en descubrirlo, con las pistas que le había dejado. Un hombre ciego, sordo y mudo habría olido algo. Jack no. Se ocupaba en su triste negocio y no advirtió jamás el fuerte olor de la colonia del adúltero, ni la regularidad anormal con la que su mujer cambiaba la ropa de cama. No estuvo menos desinteresado por los acontecimientos cuando su hija menor, Amanda, le confesó que era lesbiana. Su respuesta fue un suspiro y una mirada de desconcierto. Bueno, mientras no te quedes embarazada, le dijo, y salió a pasear por el jardín, alegre como siempre. ¿Qué podía hacer una furia con un hombre así? Para una criatura enseñada a hurgar con los dedos en las heridas psíquicas humanas, Polo ofrecía una superficie tan glacial, tan profundamente lisa, para negarle cualquier influencia a la maldad. Los acontecimientos no parecían hacer mella en su absoluta indiferencia. Los desastres de su vida no parecían contribuir a dañar su espíritu. Cuando se enfrentó finalmente a la infidelidad de su esposa, se los encontró haciendo el amor en el cuarto de baño. No llegó a sentirse herido o humillado. Estas cosas ocurren, se dijo, saliendo del baño para dejarles acabar lo que habían empezado. Che será, será, che será, será. El hombre
mascullaba esa maldita frase con monótona regularidad. Parecía vivir con la filosofía del fatalismo, dejando que los ataques a su virilidad, a su ambición y a su dignidad resbalaran por su ego como la lluvia por una cabeza calva. El charlatán había oído a la mujer de Polo confesarle todo a su marido. Estaba colgado de cabeza bajo una lámpara, invisible como siempre, y la escena le había disgustado. Ahí estaba, la pecadora enloquecida, suplicando que la acusaran, la maldijeran, le pegaran incluso, y en lugar de darle la satisfacción de su odio, Polo se había limitado a encogerse de hombros y a dejar que expusiera su parecer sin tratar de interrumpirla, hasta que no tuvo nada más que revelar. Al final, se fue más llena de frustración y tristeza que de culpabilidad. El charlatán la había oído decir al espejo del cuarto de baño cuánto la ultrajaba la ausencia de cólera legítima por parte de su marido. Poco después, se tiró por el balcón del cine Roxy. Su suicidio resultó útil de alguna manera a la furia. Con la mujer desaparecida, las hijas lejos de casa, podía planear trucos más refinados para acabar con su víctima, sin tener que preocuparse por si se aparecía o no a seres que los poderosos no habían designado como blancos. La ausencia de la esposa dejó la casa vacía durante el día, y esto se convirtió pronto en una losa de aburrimiento que el charlatán le costaba soportar. El tiempo transcurrido de 9 a 5, solo en casa, solía parecerle interminable. Tenía ideas negras y erraba meditando venganzas complejas e imposibles contra Polo, yendo y viniendo por las habitaciones, con el corazón enfermo, acompañado solo por los tic-tacs y los zumbidos de la casa, al enfriarse los radiadores y conectarse o desconectarse sola la nevera. La situación se hizo pronto tan desesperada que la llegada del correo del mediodía se convirtió en el punto culmen del día, y una insuperable melancolía se apoderó del charlatán. Cuando Jack regresaba, empezaban en serio los juegos, la rutina habitual de calentamiento. Se encontraba con Polo en la puerta y no dejaba que su llave girara en la cerradura. La competición duraba un par de minutos hasta que Jack descubría accidentalmente la medida de la resistencia del charlatán y triunfaba momentáneamente. Una vez adentro, hacía oscilar todas las lámparas. El hombre ignoraba por lo general esta demostración, por violento que fuera el movimiento. A lo mejor se encogía de hombros y murmuraba para sí mismo: hundimiento. Y luego, inevitablemente, «¿Qué será, será?». En el baño, el charlatán había esparcido pasta de dientes alrededor de la taza y atascado el cepillo del baño en la ducha con papel higiénico empapado. Compartía incluso la ducha con Jack, colgado invisible en una barra que sostenía la cortina y murmurando a su oído sugerencias obscenas. Eso siempre tenía éxito, se les decía a los demonios en la academia. La rutina de las obscenidades en el oído siempre angustiaba a los clientes, haciéndoles creer que eran ellos mismos quienes imaginaban tales actos perniciosos y llevándoles a asquearse de sus propias humanidades, luego a sentir rechazo propio y finalmente locura. Naturalmente, en algunos casos, las víctimas se enardecían tanto ante estas sugerencias que salían a la calle y actuaban conforme a esas voces. En estas circunstancias, la víctima era a menudo arrestada y encarcelada. La prisión conducía a nuevos crímenes y a una lenta disminución de reservas morales. De esta forma, se conseguía la victoria, de una manera
u otra acababa por aparecer la locura. Salvo que, por alguna razón, esta regla no era aplicable a Apolo. Era un hombre imperturbable, un bastión de la decencia. Desde luego, tal como iban las cosas, el charlatán sería el primero en arrojar la toalla. Estaba cansado, cansadísimo. Fueron interminables días de torturar al gato, leer las tiras cómicas en el periódico de ayer, mirar los acontecimientos deportivos. Todo esto agotaba la furia. Últimamente había alimentado una pasión por la mujer que vivía enfrente de Polo. Era una viuda joven y parecía ocupar la mayor parte de su vida paseando completamente desnuda por la casa. A veces le resultaba casi insoportable en medio de un día en que el cartero, por alguna razón, no llegaba. Observar a la mujer sabiendo que nunca podría cruzar el umbral de la casa de Polo, eso decía la ley. El charlatán era un demonio menor y su radio de influencia anímica estaba estrictamente confiado al perímetro de la casa de su víctima. Salir de allí era cederle todos los poderes a la víctima, ponerse a merced de la humanidad. Todo el mes de junio, de julio y la mayor parte de agosto sudó en su prisión, y a lo largo de esos meses brillantes y calientes, Jack Polo mantuvo una absoluta indiferencia con respecto a sus ataques. Era completamente vergonzoso y estaba destrozando gradualmente la confianza del demonio en sí mismo, al ver que su blanda víctima sobrevivía a cualquier tentativa o truco que intentara contra él. El charlatán lloró, gritó. En un acceso de angustia insoportable, hizo hervir el agua de la pecera, escalfando a los pececillos. Polo no oyó nada, no vio nada. Finalmente, a finales de septiembre, el demonio rompió una de las primeras reglas de su condición y apeló directamente a sus amos. Otoño es la estación del infierno, y los demonios de las esferas superiores se sentían benignos y concedieron hablar con su criatura. ¿Qué quieres?, preguntó Belcebú, y su voz oscureció el aire del salón. Este hombre, empezó a decir el charlatán nervioso. Sí. Este Polo. Sí. No tengo recursos contra él. No puedo inducirle al pánico. No puedo provocarle miedo. Ni siquiera una leve inquietud. Soy estéril, señor de las moscas, y deseo que me saquen de mi miseria. La cara de Belcebú se dibujó un momento en el espejo que había encima de la repisa de la chimenea. ¿Qué quieres? ¿Qué? Belcebú era mitad elefante y mitad mosca. El charlatán estaba aterrorizado. Yo me quiero morir. No puedes morir. En este mundo, solamente. Solo morirme en este mundo. Desaparecer. Ser sustituido. No morirás. Pero no puedo vencerlo, chilló el charlatán, lloroso. Es tu obligación. ¿Por qué? Porque te lo ordenamos. Belcebú siempre usaba el nosotros majestático, aunque no tenía derecho a hacerlo. Déjeme saber por lo menos qué estoy haciendo en esta casa, suplicó el demonio. ¿Qué es él? Nada, no es nada. A Belcebú esto le pareció ocurrente. Se rió, zumbó y bramó. Jack Johnson Polo es hijo de uno de los fieles de la Iglesia de la Salvación Perdida. Nos pertenece. Pero, ¿por qué lo iba a querer? Es tan torpe. Lo queremos porque su alma nos estaba prometida y su madre no lo entregó. Se dejó convencer. Ella nos engañó. Murió en brazos de un sacerdote y fue escoltada sin peligro hasta él. La palabra siguiente era anatema.
Al señor de las moscas le costaba trabajo pronunciarla. Hasta el cielo, Dijo con una debilidad infinita en su voz. Cielo, dijo el charlatán, sin saber bien qué se entendía por esa palabra. hay que perseguir a Apolo en el nombre del diablo y castigarlo por los crímenes de su madre. Ningún tormento es demasiado duro para una familia que nos ha engañado. Estoy cansado, confesó el charlatán, atreviéndose a acercarse al espejo. Por favor, se lo suplico, Persigue a ese hombre dijo Belcebú. o sufrirás en su lugar. La figura del espejo agitó su tronco negro y amarillo y se desvaneció. ¿Dónde está tu orgullo? Dijo la voz de su amo según se perdía en la distancia. Orgullo, charlatán. Orgullo. Y desapareció. En su frustración, tomó al gato y lo echó al fuego, donde se quemó rápidamente. Solo con que la ley permitiera una crueldad tan sencilla con los seres humanos, pensó, ojalá entonces le haría padecer esos temores a Apolo. Pero no, el charlatán conocía las reglas como la palma de su mano. Los profesores se las habían grabado con tinta en la corteza craneal del demonio novato, y la ley primera decía: no pondrás una mano sobre tus víctimas. Nunca le habían dicho por qué era pertinente esa ley, pero lo era. Así que todo siguió igual. Transcurrieron los días y el hombre no daba todavía señales de irse a someter. A lo largo de las semanas siguientes, el charlatán mató 2 gatos más que Polo trajo a casa para sustituir a su querido Freddy, ahora reducido a cenizas. La primera de estas posibles víctimas fue ahogada en la taza del inodoro un aburrido viernes por la tarde. Fue una pequeña satisfacción ver cómo la cara de Polo se teñía de desagrado al desabrocharse la bragueta y mirar hacia abajo, pero al parecer el placer que obtuvo el charlatán con el desconcierto de Jack fue anulado por la forma alegre y eficaz con la que el hombre trató al gato muerto, levantando el montón de piel empapada en una cazoleta, envolviéndolo en una toalla y enterrándolo en el jardín trasero sin una queja. El tercer gato que Polo trajo a casa fue consciente de la presencia invisible del demonio desde el principio. Fue sin duda una semana divertida. A mediados de noviembre, cuando la vida casi se volvía interesante para el charlatán, jugó al gato y al ratón con Freddy III. Freddy hacía de ratón, por supuesto. No siendo los gatos animales especialmente brillantes, el juego apenas suponía un gran desafío intelectual, pero fue un cambio frente a los días interminables de espera, persecución y fracaso. Por lo menos, el gato aceptaba su presencia. Sin embargo, con el tiempo, en un estado de ánimo pésimo, debido a que la viuda desnuda no volvía a aparecer, por lo visto, se había vuelto a casar. El demonio perdió los estribos con el gato. Estaba afilándose las uñas sobre la alfombra de nylon, rasgando y arañando el pelo durante horas enteras. El ruido le daba de entera metafísica al demonio. Miró al gato una vez, brevemente, y éste salió volando como si se hubiera tragado una granada. El efecto fue espectacular. Los resultados, sensacionales. Sesos de gato, pelo y tripas por todas partes. Esa tarde, Polo llegó exhausto a casa y se quedó en la puerta del comedor con cara de mareo al observar la carnicería que había acontecido en su ausencia. «Malditos perros», dijo. «Malditos perros, malditos perros». Había enfadado su voz. Sí, el hombre estaba trastornado. Había claras pruebas de emoción en su rostro. Regocijado, el demonio atravesó la casa corriendo, decidido a sacar partido de su victoria. Abrió y cerró todas las puertas, rompió jarrones e hizo oscilar las plantas. Polo se limitó
al levantar los restos del gato. El charlatán se lanzó escaleras abajo, destrozó una almohada, representó el papel de una cosa con cojera y hambre de carne humana, y se rió tontamente. Polo se limitó a enterrar a Freddy III al lado de la tumba de Freddy II y las cenizas de Freddy I. Luego se metió en la cama sin su almohada. El demonio se quedó totalmente perplejo. Si ese hombre no podía mostrar más que una chispa de pesadumbre cuando su gato explotaba en el comedor, ¿qué posibilidades tenía de derrotar algún día a ese bastardo? Aún quedaba una última oportunidad. Se acercaba la Navidad y las hijas de Jack vendrían a casa, a la intimidad de la familia. A lo mejor podía convencerlo de que no estaba del todo bien el mundo. Tal vez podía clavar sus uñas en su absoluta indiferencia y empezar a socavarlo. Esperando contra toda esperanza, el charlatán se estuvo quieto unas semanas, hasta finales de diciembre, planeando sus ataques con toda la maldad imaginativa que pudo reunir. Mientras tanto, la vida de Jack siguió su curso. Parecía vivir al margen de su experiencia. Vivir su vida como un autor podría escribir una historia extravagante sin involucrarse nunca demasiado en el argumento. Sin embargo, mostró su entusiasmo en varias formas significativas por las vacaciones venideras. Limpió inmaculadamente las habitaciones de sus hijas, hizo las camas con sábanas perfumadas, lavó todas las manchas de sangre de gato de la alfombra, hasta preparó el árbol de Navidad en el salón con bolas iridiscentes, oropeles y regalos colgando de él. De vez en cuando, mientras hacía los preparativos, Jack pensó en el juego al que jugaba y calculó tranquilamente los elementos que tenía en su contra. En los próximos días, no solo su sufrimiento, sino también el de sus hijas, tendrían que decidir la posible victoria. Y siempre que hacía esos cálculos, la posibilidad de una victoria parecía pesar más que los riesgos. Así que siguió escribiendo su vida y esperó. Llegó la nieve en suaves golpecitos contra la ventana, contra la puerta. Llegaron niños cantando villancicos y fue generoso con ellos. Fue posible, durante unos pocos días, creer que la paz reinaba sobre la tierra. Avanzaba la tarde del 23 de diciembre. Llegaron las hijas, con un revuelo de chismes y besos. La más joven, Amanda, llegó primero. Desde el lugar privilegiado que ocupaba en el rellano, el charlatán miró siniestramente a la joven. No parecía el material ideal en quien provocar una crisis. De hecho, parecía peligrosa. Gina llegó 1 o 2 horas más tarde. Era una mujer de rasgos delicados, mundana, de unos 24 años. Parecía tan intimidatoria en todo como su hermana. Ambas trajeron a la casa la animación y las risas. Volvieron a disponer los muebles, metieron las sobras de la comida en el congelador. Se dijeron cada una y a su padre lo mucho que habían echado de menos su mutua compañía. En pocas horas, la casa gris se volvió a pintar de luz, alegría y amor. Eso enfermó al charlatán. Gimoteando, se escondió en la habitación para no oír la efusión de cariño, pero sus ondas expansivas lo envolvieron. Todo lo que pudo hacer fue sentarse, escuchar y perfeccionar su venganza. Jack estaba contento de tener a sus bellezas en casa. Amanda, tan llena de opiniones y tan fuerte como su madre. Gina, más parecida a la madre de él, equilibrada y sensible. Se sentía tan feliz con su presencia que se podría haber echado a llorar. Y ahí estaba él, el padre, orgulloso, exponiendo a ambas a tantos riesgos. Pero ¿qué alternativa le quedaba? Habría resultado muy sospechoso que suprimiera los festejos de Navidad. Podría incluso haber echado por tierra toda su estrategia, haciendo sospechar al enemigo
qué trampa le tenía. No, debía mantenerse en trance, hacerse el mudo con el enemigo, tal y como se habría esperado de él. Ya llegaría el momento de actuar. A las 3:15 de la madrugada del día de Navidad, el charlatán inició las hostilidades tirando a Amanda de la cama. Una actuación ínfima, en el mejor de los casos, pero no tuvo el efecto deseado. Adormecida, se frotó la magullada cabeza y se subió otra vez a la cama, solo para que ésta se corcoveara, agitara y derribara otra vez, como un potro indomado a la chica. El ruido despertó al resto de la casa. Gina fue la primera en llegar al cuarto de su hermana. ¿Qué pasa? Hay alguien bajo mi cama. ¿Qué? Gina tomó un pisapapeles del tocador y le gritó al asaltante que saliera. El charlatán, invisible, estaba sentado en el asiento junto a la ventana. Hacía gestos obscenos a las mujeres, retorciéndose los genitales. Gina se asomó debajo de la cama. El demonio estaba agarrando ahora la lámpara, haciéndola oscilar para adelante y atrás, para que la habitación diera vueltas. Aquí no hay nada. Sí, Amanda lo sabía, claro que lo sabía. Hay algo allí, Gina, dijo. Hay algo en la habitación con nosotras. Estoy segura. No, Gina fue tajante. Está vacía. Amanda estaba buscando detrás del ropero cuando apareció Polo. ¿Qué es todo este jaleo? Hay alguien en casa, papá. Me tiraron de la cama. Jack miró las sábanas arrugadas, el colchón fuera de su sitio, y luego a su hija. Esta era la primera prueba. Tenía que mentir con toda la naturalidad de la que fuera capaz. Parece que has tenido una pesadilla, guapa, dijo, afectando una sonrisa inocente. Había algo bajo la cama, insistió Amanda. Pues aquí no hay nadie. Pero yo lo sentí. Bueno, inspeccionaré el resto de la casa, propuso, sin entusiasmo por la tarea. Ustedes dos quédense aquí, por si acaso. En cuanto Polo salió de la habitación, el charlatán agitó un poco más la luz. Esto se hunde, dijo Gina. Hacía frío en el piso de abajo. Polo se había abstenido de andar de puntillas y descalzo sobre las baldosas de la cocina, pero estaba relativamente satisfecho de que la guerra hubiera empezado de una manera tan inocente. Temía que el enemigo se volviera salvaje, con víctimas tan tiernas a su mano, pero no. Había juzgado el espíritu de esa criatura con bastante precisión. Era de las órdenes menores, poderoso, pero lento. Se le podía sacar de sus casillas. Procede cuidadosamente, se dijo. Procede cuidadosamente. Se paseó por toda la casa, abriendo parcialmente aparadores y mirando detrás de los muebles. Luego volvió con sus hijas, que estaban sentadas arriba de las escaleras. Amanda parecía pequeña y pálida, no la mujer de 22 años que era, sino una niña otra vez. No pasa nada, les dijo con una sonrisa. Es la mañana de Navidad, y en toda la casa, Gina acabó la estrofa. Nada se mueve, ni siquiera un ratón, ¿verdad? Ni siquiera un ratón, cariño. En ese momento, el charlatán hizo que su cola tirara un jarrón de la repisa del salón. Incluso Jack se sobresaltó con esto. Mierda, dijo. Necesitaba dormir, pero estaba claro que el demonio no tenía intención de dejarlo en paz, sobre todo en ese momento. «Che, será», murmuró, recogiendo los pedazos del jarrón chino y envolviéndolos en un trozo de periódico. Por cierto, la casa se hundió un poco del lado izquierdo, ¿no les parece?, dijo elevando la voz. Lo ha hecho durante años. Un hundimiento, dijo Amanda con una serena tranquilidad. No me tiraría de la cama. Un hundimiento, papá. Gina no dijo nada. Las opciones eran limitadas.
las alternativas poco atrayentes. Bueno, a lo mejor fue Santa Claus, dijo Polo, ensayando la frivolidad. Empaquetó los pedazos del jarrón y se dirigió a la cocina, seguro de que lo seguían a cada paso. ¿Qué otra cosa puede ser?, hizo la pregunta por encima del hombro al tirar el periódico a la basura. La única explicación que resta es demasiado absurda para expresarla, y por poco se regocijó al rozar tan cerca la verdad. Fue una ironía exquisita negar la existencia del mundo invisible con el conocimiento pleno de que ahora mismo estaba resoplando vagamente detrás de su cuello. ¿Quieres decir duendes?, dijo Gina. Me refiero a cualquier cosa que dé trastos esta noche. Pero todos somos adultos, ¿no? No creemos en el coco. No, dijo Gina categóricamente. Ya no, pero tampoco creo que la casa se esté hundiendo. Bueno, tendremos que aceptar esa explicación, al menos de momento, dijo Jack con una determinación negligente. La Navidad empieza ahora, y no vamos a estropearla hablando de duendes, ¿verdad? Todos se rieron. Duendes. Ese había sido un golpe bajo, llamar duende a un enviado del infierno. El charlatán, debilitado por la frustración, con lágrimas ácidas que hervían en sus mejillas intangibles, hizo rechinar sus dientes y se cayó. Aún quedaba tiempo para borrar esa sonrisa atea de la cara suave y gorda de Jack Polo. Tiempo de sobra. Ningún paño caliente de ahora en adelante. Ninguna sutileza. Sería un ataque frontal. Que haya sangre. Que haya sufrimiento. Todos se desmoronarían. Amanda estaba en la cocina, preparando la cena de Navidad, cuando el charlatán lanzó su siguiente ataque. Por la casa resonaban las voces del coro de King's College. Oh pequeña ciudad de Belén, que tranquila te vemos yacer. Se habían abierto los regalos. Se estaban bebiendo el gin tonic. La casa era un cálido abrazo desde el tejado hasta el sótano. En la cocina se coló una súbita ráfaga de frío entre el calor y el vapor, haciendo estremecer a Amanda. Alcanzó la ventana, abierta de par en par, y la cerró. No fuera a resfriarse. El charlatán observó su espalda mientras ella se ocupaba en la cocina, disfrutando de la vida doméstica durante un día. Amanda notó con toda claridad que la miraban. Se dio la vuelta. Nadie. Nada. Siguió lavando las coles de Bruselas y cortó una con un gusano acurrucado en medio. Entonces lo ahogó. El coro seguía cantando. En el salón, Jack estaba con Gina y se reían de algo. Luego hubo un ruido, un traqueteo al principio, seguido de un golpear del puño de alguien contra una puerta. Amanda dejó caer el cuchillo en la pila de coles y se dio la vuelta ante el fregadero, siguiendo el ruido. Este se hacía cada vez más fuerte, como si algo encerrado en uno de los armarios intentara desesperadamente escapar. Un gato encerrado en una jaula o pájaro procedía del horno. A Amanda se le encogió el estómago y empezó a imaginar lo peor. ¿Habría encerrado algo en el horno al meter el pavo? Llamó a su padre mientras tomó el baño de cocina y avanzaba hacia el horno, que se agitaba con el pánico de un prisionero. Tuvo visiones de un gato medio chamuscado saltándole encima, con el pelo achicharrado y la carne medio cocida. Jack estaba en la puerta de la cocina. «Hay algo en el horno», le dijo, como si hiciera falta que se lo dijera. El horno estaba frenético. Su sobresaltado contenido casi había echado la puerta abajo. Le quitó el paño de cocina. Este es un truco nuevo, pensó Polo. Era mejor de lo que creía. Esto es astuto. Esto es original. Gina ya estaba en la cocina. ¿Qué están cocinando?, preguntó irónicamente. Pero el chiste se echó a perder cuando la cocina empezó a bailar.
y las cacerolas con agua hirviendo se cayeron bruscamente de los quemadores al suelo. El agua abrazó la pierna de Jack. Este gritó y retrocedió tropezándose con Gina, antes de abalanzarse contra la cocina con un chillido. El mango del horno estaba resbaladizo por el calor y la grasa, pero lo agarró y abrió la puerta. Del interior salió una ola de calor y de vapor abrasadora. Olía a carne de pavo, suculenta, pero el pájaro que estaba dentro no tenía aparentemente ninguna intención de que se lo comieran. Se arrojaba de lado a lado de la bandeja del asador, lanzando gotas de salsa en todas direcciones. Sus alas marrones y chamuscadas se agitaban lamentablemente. Sus patas repiqueteaban contra el techo del horno. Entonces pareció advertir que la puerta estaba abierta. Las alas se estiraron a cada lado de su cuerpo asado y medio saltó, medio cayó en la puerta del horno, en una parodia de perversidad viva. Descabezado, rezumando condimentos y cebollas, dio aletazos por doquier como si nadie le hubiera informado a ese condenado bicho que estaba muerto. La manteca aún hervía en el lomo, cubierto de bacon. Amanda chilló. Jack se abalanzó sobre la puerta, mientras el pájaro daba bandadas en el aire, ciego pero vengativo. Nunca se descubrió qué pretendía hacer una vez alcanzara a los tres acobardados en el fondo de la cocina. Gina arrastró a Amanda por el pasillo, seguidas ambas de cerca por su padre, y cerraron la puerta de un portazo justo cuando el pájaro se lanzaba contra el revestimiento, golpeando contra él con todas sus fuerzas. Corrió salsa por la ranura debajo de la puerta, oscura y grasienta. Esta no tenía cerradura, pero Jack pensó que el pájaro no sería capaz de hacer girar el pomo. Al retirarse sin aliento, maldijo su confianza. La oposición tenía más trucos en reserva de los que había imaginado. Amanda estaba apoyada contra la pared, sollozando, con la cara manchada de salpicaduras de grasa de pavo. Solo parecía capaz de negar lo que había visto, agitando la cabeza y repitiendo la palabra no una y otra vez, como un talismán contra ese horror ridículo que todavía se abalanzaba contra la puerta. Jack la acompañó hasta el salón. La radio aún emitía villancicos que cubrían el estrépito del pájaro, pero sus promesas de buena voluntad eran tan solo un mediocre consuelo. Gina sirvió un coñac fuerte a su hermana y se sentó detrás de ella en el sofá, dándole solícita ánimos y palabras tranquilizadoras. Hicieron poca mella en Amanda. ¿Qué fue eso?, preguntó Gina a su padre en un tono que exigía réplica. No lo sé, contestó Jack. ¿Histeria colectiva? El disgusto de Gina era evidente. Su padre tenía un secreto. Sabía qué estaba ocurriendo en esa casa, pero por alguna razón se negaba a revelarlo. ¿A quién llamo? ¿A la policía o al exorcista? A ninguno de los dos, dijo Polo. No pasa nada, Gina, de verdad. Junto a la ventana, su padre se dio la vuelta y la miró. Sus ojos dijeron lo que su boca no quería decir, que aquello era una guerra. Jack estaba asustado. La casa se había convertido en una prisión. De repente, el juego era mortal. El enemigo, en lugar de jugar a juegos inofensivos, quería hacerles daño. Daño en serio. A todos ellos. En la cocina, el pavo había admitido por fin la derrota. Los villancicos de la radio habían dado paso a un sermón sobre las bendiciones del Señor. Lo que había sido dulce era agrio y peligroso. Miró a través de la habitación a Amanda y a Gina. Cada una, por sus razones, estaba temblando. Polo quiso hablarles, explicarles lo que estaba ocurriendo, pero la cosa debía estar allí. Lo sabía, regodeándose. Pero estaba equivocado. El charlatán se había retirado al ático, satisfecho consigo mismo por sus esfuerzos. El del pájaro, le parecía, había sido un golpe genial. Ahora podía descansar un rato, recuperarse
dejar que poco a poco los nervios del enemigo flaquearan. Entonces, en el momento apropiado, asestaría el golpe de gracia. Pensó distraídamente si uno de los inspectores habría observado su obra en el pavo. A lo mejor estaban bastante impresionados por su originalidad como para mejorar sus perspectivas de trabajo. Seguro que no había pasado todos esos años de entrenamiento para perseguir a imbéciles medio lerdos como Polo. Debía haber algo más estimulante que eso. Sentía la victoria y era una sensación agradable. La persecución de Polo seguramente se precipitaría. Sus hijas lo convencerían, si es que aún no lo estaba, de que había algo terrible en marcha. Se rajarían, se tambalearían, a lo mejor se volvería loco a la manera clásica, mesándose los cabellos, rasgándose las vestiduras, untándose sus propios excrementos en el cuerpo. Sí, la victoria se acercaba. ¿Y no tendrían sus amos atenciones con él? ¿No le recompensarían con alabanzas y poder? Solo era necesaria una nueva manifestación, una intervención final inspirada, y Polo no sería más que una masa gimoteante. Cansado, pero confiado, el charlatán bajó al salón. Amanda estaba tumbada cuán larga era sobre el sofá. Dormida, obviamente, estaba soñando con el pavo. Sus ojos se movían bajo los finos párpados. El labio inferior le temblaba. Gina se había sentado detrás de la radio, que ahora estaba apagada. Tenía un libro abierto en el regazo, pero no lo estaba leyendo. El importador de pepinillos no estaba en la habitación. ¿No era esa su huella en la escalera? Sí. La estaba subiendo para aliviar su intestino lleno de coñac. Una sincronización perfecta. El charlatán cruzó la habitación. Mientras dormía, Amanda soñó que algo oscuro revoloteaba delante de su vista. Algo maligno, que le hacía sentir un sabor amargo en la boca. Gina levantó la mirada del libro. Las bolas plateadas del árbol se mecían suavemente. De hecho, no solo las bolas. El oropel, las ramas también, todo el árbol se agitaba como si alguien se hubiera apoderado de él. A Gina le dio muy mala espina. Se levantó. El libro cayó al suelo. El árbol empezó a girar. «¡Cristo!», dijo. «¡Jesucristo!». Amanda seguía durmiendo. El árbol ganaba velocidad. Gina anduvo todo lo silenciosamente que pudo en dirección al sofá y trató de despertar a su hermana, agitándola. Amanda, encerrada en el mundo de sus sueños, se resistió por un momento. «¡Padre!», dijo Gina. Su voz era fuerte y llegó hasta el vestíbulo. También despertó a Amanda. Polo oyó un ruido como el de un perro quejándose en el piso de abajo. No, como dos perros quejándose. Al bajar corriendo las escaleras, el dúo se convirtió en un trío. Irrumpió en el salón, esperando encontrar todas las huestes infernales con cabeza de perro bailando sobre sus pobres hijas. Pero no, era el árbol de Navidad el que gemía como una jauría de perros, y giraba, giraba, giraba y giraba. Las bombillas habían salido hacía mucho de sus casquillos. El aire apestaba a plástico chamuscado y a savia de pino. El propio árbol giraba como una peonza, repartiendo los regalos y adornos de sus atormentadas ramas con la generosidad de un loco rey. Jack apartó la vista del espectáculo que ofrecía el árbol y encontró a Gina y a Amanda en cuclillas y aterrorizadas detrás del sofá. «¡Fuera de ahí!», chilló. En aquel momento, el televisor se levantó impertinentemente sobre una pata y empezó a girar como el árbol, ganando velocidad rápidamente. El reloj de la repisa se unió al ballet, y los atizadores del lado del fuego, y los cojines y los adornos
Cada objeto añadía su propia nota singular a la orquestación de gemidos que crecían por segundos hasta alcanzar un volumen ensordecedor. El aire empezó a rebosar de olor a leña quemada, pues la fricción calentaba los extremos giratorios hasta hacerlos casi explotar. El humo se arremolinó por la estación. Gina tomó a Amanda por el brazo y la arrastró hacia la puerta, protegiendo su cara contra la lluvia de agujas de pino que el árbol, sin dejar de acelerar, iba lanzando. Ahora daban vuelta las luces. Los libros se habían caído de las estanterías y se unieron a la tarantela. Jack podía imaginar al enemigo corriendo entre los objetos, como un malabarista que hiciera rodar platos con platos, intentando que todos se movieran al unísono. Debía de ser un trabajo agotador, pensó. Probablemente el demonio estaba a punto de venirse abajo. No podría pensar con claridad. Sobreexcitado, impulsivo, vulnerable. Este debía de ser el momento, si es que había un momento. El momento de entrar por fin a la batalla, de enfrentarse a eso, de desafiarlo y hacerle caer en la trampa. Por su parte, el charlatán estaba disfrutando de esta orgía de destrucción, lanzando a la refriega todo objeto que pudiera moverse, haciendo que todo diera vueltas. Observaba con satisfacción cómo la hija se crispaba y se escabullía. Reía al ver cómo miraba al viejo, con los ojos desorbitados, ante ese ballet estrafalario. Probablemente ya estaba casi loco, ¿no? Las hermosas hijas de Polo habían llegado a la puerta, con el pelo y la piel llenas de agujas de pino. Polo no las vio salir. Corrió a través de la habitación, esquivando la lluvia de adornos, y tomó una horquilla de cobre que el enemigo había descuidado. Las baratijas llenaban el aire alrededor de su cabeza, bailando en una velocidad vertiginosa. Tenía la carne herida y pinchada, pero la hilaridad de unirse a la batalla se había apoderado de él, y se puso a hacer añicos los libros, relojes y porcelanas chinas, como un hombre en medio de una nube de cigarras. Corrió por la habitación, derribando sus libros favoritos en un remolino de batir de páginas, golpeando a diestra y siniestra, destrozando las lámparas. Un montón de objetos rotos inundaban el suelo. Algunos de ellos se crispaban al perder la vida, pero por cada objeto derrumbado quedaba todavía una docena girando y gimiendo. Podía oír a Gina en la puerta, gritándole que saliera, que lo dejara tal cual, pero era muy divertido jugar contra el enemigo, más directamente de lo que se había permitido hasta entonces. No quería rendirse, quería que el demonio se mostrase, que lo conociera, que lo reconociera. Quería un enfrentamiento directo con el emisario del maligno, algo inmediato y definitivo. Sin previo aviso, el árbol dio paso a los dictados de la fuerza centrífuga y estalló. El ruido fue como un aullido de muerte. Ramas, ramitas, agujas, bolas, luces, cables, cintas, todo voló por la habitación. Jack, dando la espalda a la explosión, notó que una onda expansiva lo golpeaba con fuerza y lo tiraba al suelo. La parte de atrás de su cuello y cuero cabelludo fueron alcanzadas de lleno por las agujas de pino. Una rama reseca salió disparada por encima de su cabeza y atravesó el sofá. A su alrededor repiquetearon pedazos del árbol en el suelo. Explotaban, como el árbol, otros objetos en la habitación, arrojados más allá de lo que sus estructuras toleraban. La televisión estalló, enviando una ola de letal cristal por toda la habitación, gran parte de la cual se hundió en la pared enfrente. Sobre Jack, que reptaba hacia la puerta como un soldado bajo un bombardero, cayeron trozos de entrañas del televisor tan calientes que chamuscaron su piel. La habitación estaba tan atestada de andanadas, de cascotes, que parecía envuelta en la niebla.
Los cojines habían contribuido al espectáculo con sus tripas, que caían como nieve sobre la alfombra. En cuanto a los trozos de porcelana, un brazo primorosamente barnizado y una cabeza de cortesano rebotaron en el suelo delante de su nariz. Gina estaba de cuclillas en la puerta, instándole a que se diera prisa, entornando los ojos para protegerse contra la lluvia. Cuando Jack la alcanzó y sintió sus brazos alrededor de los suyos, juró que podía oír risas en el salón, risas audibles, tangibles, sonoras y satisfechas. Amanda estaba en el vestíbulo, con el pelo lleno de agujas de pino. Mirándolo, arrastró sus piernas por el pasillo y Gina cerró la puerta de un golpe detrás de la demolición. ¿Qué es?, preguntó. ¿Duende? ¿Fantasma? ¿El fantasma de mamá? La idea de que su difunta mujer fuera la responsable de esa destrucción total le pareció divertida a Jack Polo. Amanda sonreía a medias. Bueno, pensó, lo está superando. Entonces se cruzó con la mirada ausente en sus ojos y se dio cuenta de la verdad. Su hija se había derrumbado. Su cordura se había refugiado donde está la fantasmagoría y no podía ser alcanzada nuevamente. ¿Qué hay ahí?, preguntó Gina, aferrándole el brazo tan fuertemente que le detuvo la circulación. No lo sé, mintió. ¿Amanda? La sonrisa de Amanda no desaparecía. Se quedó mirando hacia él, a través de él. Sí que lo sabes. No, estás mintiendo. Creo... Se levantó del suelo, se sacudió los trozos de porcelana, las plumas y el cristal de su camisa y pantalones. Creo que voy a ir a dar un paseo. Detrás de él, los últimos vestigios de zumbidos se habían apagado en el salón. El aire del pasillo estaba electrizado y lleno de presencias ocultas. Estaba muy cerca de él, invisible, como siempre, pero muy cerca. Este era el momento más peligroso. No debía perder la calma ahora. Debía actuar como si no hubiera pasado nada. Tenía que dejar a Amanda tal cual, dejar las explicaciones, las recriminaciones, hasta que todo hubiera acabado y se hubiese resuelto. ¿Pasear?, dijo Gina incrédula. Sí, pasear. Necesito un poco de aire fresco. No puedes dejarnos aquí. Buscaré a alguien que nos ayude a limpiar. ¿Y Mandy? Se recuperará. Déjala tal como está. Eso fue duro, casi imperdonable, pero ya estaba dicho. Anduvo inseguro hasta la puerta principal, sintiendo náuseas después de tanto remolino. A sus espaldas, Gina estaba enfurecida. «No puedes irte así sin más. ¿Estás chiflado?» «Necesito aire», dijo, tan tranquilamente como se lo permitía su corazón, que latía con fuerza. «Así que saldré un rato». «No», dijo el charlatán. «No, no, no». Estaba detrás suyo. Polo podía sentirlo, muy enfadado, a punto de cortarle la cabeza, salvo que no estaba autorizado a tocarlo jamás. Pero podía notar su resentimiento como una presencia física. Dio otro paso hacia la puerta principal. Todavía estaba con él, sintiendo cada uno de sus pasos. Era su sombra, su lapa, inseparable. Gina le gritó: «¡Mira a Mandy! ¡Se ha vuelto loca!». No, no debía mirar a Mandy. Si la miraba, podía echarse a llorar, podía derrumbarse, como quería aquella cosa. Entonces, todo estaría perdido. «Se pondrá bien», dijo, apenas más fuerte que un murmullo. Tomó el pomo de la puerta principal. El demonio echó el cerrojo rápidamente, sonoramente. Ya no andaba de humor para seguir fingiendo. Jack, manteniendo sus movimientos todo lo pausados que pudo, quitó el cerrojo de la puerta, por arriba y por abajo, pero la puerta se cerró de nuevo. Era un juego emocionante, pero también aterrador.
Si iba demasiado lejos, la frustración del demonio se sobrepondría seguramente a lo que le habían enseñado. Lentamente, suavemente, quitó otra vez el cerrojo con la misma lentitud, la misma suavidad. El charlatán la volvió a cerrar. Jack pensó en cuánto tiempo podría soportar aquello. Tenía que salir como fuera. Tenía que hacerle atravesar el umbral. Un paso era todo lo que la ley pedía, de acuerdo con sus investigaciones. Un solo paso. Abierta, cerrada, abierta, cerrada otra vez. Gina estaba de pie a 1 o 2 metros de su padre. No comprendía lo que estaba viendo, pero era obvio que su padre luchaba con alguien o algo. Papá empezó a decir. «Cállate», dijo bondadosamente, gimiendo al abrir la puerta por 7ª vez. Hubo un temblor de locura en su gemido. Fue demasiado largo, demasiado laxo. Inexplicablemente, ella le devolvió la sonrisa. Era triste, pero genuina. Por mucho que estuviera en juego todo esto, ella lo quería. Polo se dirigió hacia la puerta trasera. El demonio iba 3 pasos por detrás de él, corriendo por la casa como un sprinter y echando el cerrojo antes de que Polo pudiera alcanzar siquiera el pomo. Unas manos invisibles hicieron girar la llave en la cerradura y la redujeron en el aire a cenizas. Jack fingió una escapada hacia la ventana que había junto a la puerta trasera, pero se bajaron las persianas y se cerraron los postigos de un golpe. El charlatán, demasiado preocupado por la ventana para vigilar a Jack de cerca, no adivinó que éste volvió sobre sus pasos por la casa. Cuando vio la trampa que le tendían, soltó un pequeño chillido y lo persiguió. Estuvo a punto de resbalar por el pulido suelo y darse contra Polo. Evitó la colisión solo gracias a la más artística de las maniobras. Eso había resultado fatal. Desde luego, tocar al hombre en el calor de la pelea. Jack estaba otra vez en la puerta principal y Gina, comprendiendo la estrategia de su padre, le había quitado el cerrojo mientras el charlatán y él luchaban en la puerta trasera. Jack habría deseado fervientemente que aprovechara la oportunidad de abrirla, y lo había hecho. Estaba entornada. El aire gélido y vivificante de la tarde entraba en remolinos por el pasillo. Jack cubrió los últimos metros que lo separaban de la puerta como un relámpago, sintiendo, sin oírlo, el aullido de queja que lanzó el charlatán al ver que su víctima escapaba al mundo exterior. No era una criatura ambiciosa. Todo lo que quería en ese momento, por encima de cualquier sueño, era tomar ese cráneo humano entre sus manos y hacer un disparate con él, hacerlo añicos y tirar su obsesión fuera, a la nieve. Hacer eso con Jack Polo, por siempre, jamás. ¿Era eso mucho pedir? Polo había salido a la nieve fresca y crujiente, con las zapatillas y los dobladillos de sus pantalones enterrados en el hielo. Para cuando la furia llegó al umbral, Jack ya estaba 3 o 4 metros más allá, andando tranquilamente por el sendero hacia la verja, escapando. El charlatán volvió a aullar y olvidó sus años de entrenamiento, todas las lecciones que había aprendido. Todas las reglas de la guerra que había grabado en su cerebro quedaron anegadas por el simple deseo de hacerse con la vida de Polo. Franqueó el umbral y se puso a perseguirlo. Fue una transgresión imperdonable. En alguna parte del infierno, los poderes que por largo tiempo puedan presidir el tribunal, que por largo tiempo puedan iluminar las cabezas de los condenados, sintieron el pecado y supieron que la batalla por el alma de Jack Polo estaba perdida. Jack también lo sintió. Oyó el sonido del agua hirviendo a medida que los pasos del demonio derretían la suave nieve del sendero. Lo estaba siguiendo. Había transgredido la primera condición de su existencia.
había perdido sus prerrogativas. Sintió la victoria en la espina dorsal y en el estómago. El demonio lo alcanzó en la verja. Se podía ver claramente su aliento en el aire, aunque el cuerpo del que procedía aún no se había vuelto visible. Jack intentó abrir la verja, pero el charlatán la cerró de un portazo. «Che será», dijo Jack. El demonio no lo pudo soportar más. Tomó, lleno de ira, la cabeza de Polo con sus manos, con la intención de reducirla a frágiles cenizas de hueso. Tocarlo fue su segundo pecado, y lo hizo sufrir más de lo admisible. Aulló como un hada, y se apartó tambaleando de su presa, resbalando en la nieve y cayendo de espaldas. Conocía su error. Las lecciones que le habían inculcado a golpes se le presentaron vertiginosamente ante su imaginación. También sabía cuál era el castigo por abandonar la casa y tocar al hombre. Estaba sujeto a un nuevo amo, esclavizado a esa víctima idiota que tenía encima. Polo había ganado. Se reía observando la manera en que se formaba la figura del demonio sobre la nieve del sendero, como una fotografía que se revelara en una hoja de papel. La imagen de la furia se hizo nítida. La ley se estaba cobrando sus derechos. El charlatán nunca podría volver a esconderse de su amo. Ahí estaba, visible a los ojos de Polo, en toda su gloria desencantada. Piel castaña, un ojo brillante sin párpado, brazos flácidos, removiendo la nieve con su cola, derritiéndola al mismo tiempo. «¡Bastardo!», dijo su voz. Tenía un deje australiano. «No hablarás hasta que se te dirija la palabra», dijo Polo con autoridad, tranquila pero absoluta. «¿Has comprendido?». El ojo sin párpado lo miró, lleno de humildad. «Sí, sí, señor Polo. Sí, señor Polo». La cola se le hundió entre las piernas como la de un perro acobardado. «Puedes levantarte». «Gracias, señor Polo». Se levantó. No era agradable de ver, pero Jack lo disfrutó a pesar de todo. «Sin embargo, acabarán con usted». «¿Quiénes?». «Oh, ya lo sabe», dijo dubitativo. «Nómbralos». «Belcebú», contestó orgulloso de nombrar a su antiguo amo. «Los poderes, el propio infierno». «No creo», musitó Polo. «No contigo sometido a mí como prueba de mis habilidades. ¿No soy el mejor de todos?». La mirada de la criatura parecía hosca. «¿Lo soy?». «Sí», concedió amargamente. «Sí, usted es el mejor de todos». Había empezado a temblar. «¿Tienes frío?», preguntó Polo. Asintió, imitando el aspecto de un niño perdido. «Entonces, creo que necesitarás hacer ejercicio», dijo. «Mejor que vuelvas a casa y empieces a arreglarlo todo». La furia pareció perpleja, hasta desengañada por ese orden. «¿Nada más?», preguntó incrédula. «¿Ningún milagro? ¿Ni volar?». La idea de volar en una tarde tan nevada como esa dejó frío a Polo. Era ante todo un hombre de gustos sencillos. Todo lo que pedía en la vida era el amor de sus hijas, una casa agradable y un buen precio comercial para los pepinillos. «Nada de vuelo», dijo. Al dirigirse cabizbajo por el sendero hacia la casa, pareció idear una nueva maldad. Se volvió hacia Polo. «¿Podría decir algo?», preguntó. «Habla». «Es justo que le informe que se considera impío tener contacto con tipos como yo, incluso herético». «¿Eso es cierto?». «Sí», dijo el charlatán, animándose por su profecía. «Se ha quemado gente por menos». «No en los tiempos que corren», replicó Polo. «Pero el serafín lo verá, y eso significa que nunca irá a ese lugar».
¿Qué lugar? El demonio buscó la palabra especial que había oído usar a Belcebú. El cielo, dijo triunfante. Había aparecido una fea sonrisa en su cara. Esta era la maniobra más astuta a la que había recurrido jamás. Era teología malabar. Jack asintió despacio, poniéndose el índice en el labio inferior. Lo que decía la criatura era probablemente cierto. La asociación con él, o con tipos como él, no la verían con buenos ojos las huestes de santos y ángeles. Probablemente le fuera vedado el acceso a las praderas del paraíso. Bueno, ya sabes lo que tengo que responder a eso, ¿verdad? El charlatán se quedó mirándolo, frunciendo el entrecejo. No lo sabía. Entonces desapareció su sonrisa de satisfacción al entender lo que quería decir Polo. ¿Qué es lo que digo?, le preguntó Polo. Derrotado, el charlatán murmuró la frase: «Che, será, será». Polo sonrió. «Todavía te queda una oportunidad», dijo, y lo llevó camino al umbral, cerrando la puerta con algo muy parecido a la serenidad en su rostro. Fin. Esto ha sido todo por esta ocasión. Si te ha gustado el contenido, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Escúchame en Spotify, YouTube o donde sea que escuches podcast. En la descripción de este video podrás conseguir enlaces de contacto, tiendas de mercancía oficial y redes sociales. Consígueme en Instagram como La Senda Opuesta. También podrás conseguir un enlace de PayPal donde puedes hacer donativos para que este canal siga creciendo. Yo soy Mark Olowski y te doy la bienvenida a la comunidad de La Senda Opuesta.